Hola a todos. En el video de hoy vamos a abordar el concepto de circuito abierto, que sigue siendo uno de los antecedentes para poder abordar los teoremas de los circuitos, tales como el teorema de Thevenin, el teorema de Norton y el teorema de superposición. Bien, vamos a empezar diciendo cuál es la definición formal de un circuito abierto. Como lo podemos ver en esta diapositiva, un circuito abierto lo constituyen simplemente dos terminales aisladas, no conectadas por ninguna clase de elemento, es decir, dos puntos en el circuito cualquiera, pero que entre ellos no hay ninguna resistencia, ni un transistor, ni un capacitor, nada, absolutamente nada. Por lo tanto, un circuito abierto puede tener una diferencia de potencial, lo que conocemos como voltaje, entre sus terminales, pero la corriente entre ese circuito abierto siempre va a ser de 0 amperes. Al igual que sucede con el cortocircuito, muchas veces podemos tener un circuito abierto sin que esté aislada las dos conexiones o los dos nodos donde queremos considerar dicho circuito abierto. De ahí que el último punto de esta diapositiva de definición dice que un circuito abierto puede considerarse como tal dependiendo del contexto del valor de los resistores circundantes. Bien, ahora estas tres definiciones las vamos a ver en unos cuantos ejercicios para que entiendan qué es lo que significa un circuito abierto y por qué en algún momento, aunque esté conectada a una resistencia, podríamos considerar que en ese punto hay un circuito abierto. Vamos a ver un primer ejemplo, así como se hizo en el video del cortocircuito. Ahora, para aplicarlo a un circuito abierto y empezar a ver poco a poco qué pasa cuando queremos aplicar los conceptos de circuito abierto aún cuando haya conectado una resistencia. En este primer ejemplo podemos ver que tenemos una fuente de voltaje y dos resistencias. Todos los elementos están en paralelo. Aquí pues la aplicación de la ley de Ohm es casi directa, porque pues no hay nada entre la fuente y las dos resistencias, simplemente están todos los elementos en paralelo y podemos calcular la corriente en ambos de manera muy sencilla. En ambos casos, dado que las resistencias R1 y R2 son de 1 kilo ohm, las corrientes se van a dividir en partes iguales y por lo tanto podemos ver aquí que en la resistencia 1 tenemos 12 miliamperes y también en la resistencia 2 tenemos 12 miliamperes. Esto ya se había hecho el cálculo, como se puede ver aquí, y en este caso es evidente que la corriente en ambos resistores son semejantes en términos de magnitud. Aquí aún no podemos aplicar el término de circuito abierto. ¿Por qué? Porque en ambas resistencias está circulando la misma corriente. Sin embargo, si vemos un segundo ejemplo, ahora modificando R1 hacia un valor más pequeño, podemos nuevamente realizar el cálculo de la corriente en ambos resistores. En estas circunstancias, cuando R1 vale 100 ohms y R2 vale 1 kilo ohm, podemos ver que la corriente sobre la resistencia 1 es de 120 miliamperes, mientras que la corriente en la resistencia R2 es de 12 miliamperes. Aquí hay un pequeño error en este punto. Aquí debe decir R2. ¿Sí? Lo vamos a dejar así en este momento, pero aquí se refiere en este punto a una corriente R2, es decir, la que está circulando en esta resistencia que estoy señalando. Bien, podemos ver aquí que la relación de corriente es 1 a 10, es decir, la corriente que está circulando en R2 es 10 veces más pequeña que la que está circulando en la resistencia R1. Y volvemos al mismo asunto de lo que se habló en el tema de cortocircuito. En algún momento, cuando hay una relación de 1 a 10, ya sea de un valor de una resistencia, de un capacitor, de una corriente, de un voltaje, dependiendo del contexto de lo que tengamos en el circuito, podemos o no despreciar ciertos elementos para
simplificar muchas de las veces ecuaciones que tengan que ver con dicho circuito. Sin embargo, en este momento voy a decir que la corriente de R2, al ser más pequeña con respecto a la corriente de R1, hace que en la resistencia R2 podamos empezar a considerar que empieza a haber un circuito abierto. ¿De quién con respecto a quién? Hay un circuito abierto de R2 con respecto a R1. ¿Por qué? Porque la corriente empieza a hacerse cero. Si nos vamos a otro ejemplo, ahora donde R1 vale 10, perdón, donde R1 vale 10 y R2 vale 1 kilo ohm, podemos ver que mediante el cálculo la corriente en R1 va a ser de 1.2 amperes y la corriente de R2 va a ser de 12 miliamperes. Esto significa que la corriente de R2 sigue acercándose a cero, aunque aparentemente no cambió, pero podemos ver que la resistencia R1, al hacerse más pequeña, su cantidad de corriente se incrementó. Entonces ya podemos empezar a ver que efectivamente la resistencia R2 está a una proporción 1 a 100 con respecto a su corriente, y por lo tanto podemos decir que en este punto, si comparamos la corriente de R1 con la corriente de R2, la corriente de R2 es tan pequeña con respecto a la corriente de R1 que podemos despreciarla. Bien, ya hice la corrección aquí para que cuando vean estos ejemplos no les cause confusión. La corriente a la cual estamos haciendo referencia cuando hablamos de la de 12 amperes precisamente es la de R2. Ya corregí. Voy a regresar unas diapositivas para que vean que ya está corregido. El ejemplo 1 sería este que ya analizamos. El error estaba aquí en que el subíndice era con respecto a la resistencia R2. Para el ejemplo 2 igual, ya hice el cambio de R2 para que no tengan ningún problema a la hora de si alguien de ustedes quiere transcribirlo a su cuaderno o tomar algún apunte, bueno, no genere confusión. Bien, entonces después de este pequeño error, continuamos con la explicación. El ejemplo 3, entonces podemos ver que con respecto a la resistencia R2, que la resistencia R2 con respecto a la resistencia R1 empieza a comportarse efectivamente como un circuito abierto. ¿Por qué? Porque su corriente empieza a tender hacia un valor 0. Entonces, si nos vamos al siguiente ejemplo, el ejemplo 4, en donde ahora a la resistencia R1 le ponemos un valor de 1 ohm, podemos ver que al calcular las corrientes tanto de R1 y de R2, pues podemos ver que en la resistencia R1 hay un valor de 12 amperes circulando a través de él, mientras que en la resistencia R2 hay una cantidad de 12 miliamperes circulando a través de él. Entonces aquí podemos ver que la corriente de R2 es muchísimo más pequeña que lo que está circulando por R1. Por lo tanto, la corriente que está circulando en R2 la podemos despreciar. ¿Por qué? Porque en R1 están circulando 12 amperes. Es decir, podríamos, si fuera el caso, quitar la resistencia R2 y de todas maneras en la resistencia R1 seguirían circulando los 12 amperes. ¿Por qué? Porque la cantidad de corriente que se está circulando en R2 es tan pequeña que es despreciable con respecto a los 12 amperes que están pasando en R1. Por ello, en este circuito, R2 puede retirarse o quitarse, así literalmente quitarla, y la magnitud de la corriente R1 no cambiará de manera significativa. Es decir, aunque hay una resistencia conectada al circuito, la corriente que está circulando a través de él es tan pequeña que su efecto no se siente dentro del circuito. Entonces podríamos quitarla y el circuito seguiría funcionando exactamente igual. Ahora bien, ¿en dónde podríamos ver las aplicaciones de los circuitos abiertos? Creo que estas imágenes nos podrían ilustrar bastante. Por ejemplo, en los
fusibles que tienen muchos en sus casas, en las cajas de fusibles, que son como estas. Lo que hay aquí adentro es un filamento, el cual, si circula una corriente muy alta, ¿sí?, generaría que el filamento interno se rompa, y eso interrumpe el flujo de corriente, y este fusible en ese momento se convierte en un circuito abierto, y por lo tanto la energía eléctrica no puede circular hacia el domicilio o la casa donde estén. ¿Por qué? Porque recuerden que un circuito abierto tiene una corriente de 0 amperes. Y no solo eso, ¿cuántos no hemos usado un apagador? Un apagador no es más que la aplicación muy sencilla de abrir o cerrar un circuito para interrumpir el flujo de la corriente. Aquí podemos ver otros tipos de fusibles. Estos son fusibles de aparatos electrónicos. Estos son fusibles automotrices. Hay otro tipo de elementos ya mecánicos, ya no eléctricos como tal. Vamos a llamar aquí mecánico esta caja de fusibles, que es donde va insertado el fusible del que hablé hace un momento. Sin embargo, en esta caja de fusibles, lo que se hace es desconectarlo. Es como una especie de apagador, pero para una casa, ¿no? Y por acá hay algo que se denomina contactor, que se utiliza para motores ya trifásicos, los cuales internamente tienen una serie de relevadores que lo que hacen es abrir o cerrar un circuito. Entonces, en un contactor, al conectarlo a un motor, lo que se está haciendo es controlar que el motor se encienda o se apague. Al igual que en un relevador normal, como es el que está aquí, que hay muchos en varios aparatos electrónicos también, los cuales en su gran mayoría lo que hacen es abrir el circuito, es decir, hacer un circuito abierto para que la corriente de todo el aparato o el circuito sea de 0 amperes. Como conclusión, que podemos decir que la corriente de un circuito abierto se va a considerar de 0 amperes, aunque, como ya vimos en el ejercicio, dependiendo de la aplicación y el contexto del valor de los resistores que hay alrededor de ese elemento, pueden considerarse valores muy cercanos a 0 amperes. Es decir, puede ser que en un contexto la corriente es muy pequeñita con respecto a las corrientes muy altas que hay alrededor del elemento, y entonces ese elemento lo podremos considerar como un circuito abierto. Y en un circuito abierto, si hay un voltaje, hay una diferencia de potencial, pero la corriente de un circuito abierto vamos a considerarla en la mayoría de las veces igual a 0 amperes o muy cercano a los 0 amperes. Bien, espero que haya quedado clara la explicación del concepto de circuito abierto, y nos vemos en el próximo video.